Muy buenas noches a todos. Bueno, ya no diremos que estamos preparándonos para el año, ya estamos en el año 2024. Usualmente a inicio de año pues se suelen hacer las consultas de fortuna anual, ¿no? En realidad en los diferentes lugares en que, digamos, la gente consulta, destino. Claro, en China es tradicional, digamos, la consulta en Año Nuevo Chino y aquí la consulta anual, digamos, en el mes de diciembre o mes de enero. Bueno, y para la consulta de fortuna anual muchas veces utilizamos la lectura astrológica, que es una lectura en la cual se usa como plantilla las 12 casas de la astrología, se toma prestada. Y bueno, en realidad el tarot permite pues utilizar cualquier tipo de plantilla, ¿no? Yo mismo puedo diseñar una plantilla, entonces cuánto más si es que existe digamos, un esquema de los mapas astrológicos. Entonces se utiliza, ¿no? Y esa es una forma de lectura muy interesante que se recomienda hacer en arcanos menores, o sea, con toda la baraja completa, porque son 12 casas astrológicas, y si yo uso arcanos mayores, que son 22 cartas, en realidad no me va a salir dos por cada palacio, faltarían dos cartas, ¿no? Además que es muy limitado. Entonces, para este tipo de lectura es preferible utilizar, como digo, toda la baraja completa, ¿no? Y entonces, tengo acá un modelo, una lectura anual que acabo de hacer con la baraja completa. Cuando utilizamos la baraja completa, generalmente utilizamos el tarot Way Rider, porque el tarot Rider, los arcanos menores tienen imágenes, entonces es fácil de comprender, ¿no? Bueno, digamos, para las personas que a veces yo tengo todavía dentro de las personas que consultan en mi centro, algunas personas que son un poco reacias a consultar en tarot, ¿no? Ya cada vez menos. Voy a aclarar que, por ejemplo, cuando se hacen las invocaciones para la consulta del tarot, por lo menos en la tradición que yo me he formado, se invocan a ángeles de las constelaciones, o sea, ángeles de los astros que rigen los días de la semana, ¿no? Por ejemplo. Y que en realidad son pues los mismos que están relacionados pues con la astrología y que corresponden pues a los que eran los antiguos genios de Caldea, que posteriormente en el judaísmo se convierten en ángeles, ¿no? Porque recuerden que Abraham sale de los caldeos y bueno, pasan del judaísmo al cristianismo como ángeles, ¿no? Pero en realidad son, digamos, seres mucho más antiguos que vienen de tradiciones más antiguas, ¿no? Y el único tarot con el cual yo tengo reparos es con el tarot Tot, ¿no? Jamás toco el tarot Tot porque el tarot Tot, digamos, fue creado por una persona que se declaró hijo de Satanás y realizó prácticas, digamos, muy oscuras, ¿no? Entonces nunca recomiendo a nadie utilizar el tarot Tot, por ejemplo. Bueno, entonces en mi caso yo utilizo el Way Rider. El Way Rider fue diseñado por Rosa Cruces, ¿no? Pamela Smith y Sir Arthur Waite, ¿no? Eran Rosacruces y ellos plasmaron toda, digamos, una serie de símbolos de los Rosacruces en ese tarot. Y bueno, el tarot de Marsella en realidad era un juego de cartas. Era un juego de cartas y los gitanos son los que desarrollan pues la adivinación con el tarot, ¿no? Porque los gitanos venían de la India, del norte de la India, de donde nacen todas las artes de adivinación, ¿no? Entonces, de donde nacen todas las artes de adivinación y, digamos, como decía, ¿no? Los gitanos por eso tienen una gran tradición de lectura de mano, por ejemplo, y de adivinación, porque ellos, su lengua, el rom, es una lengua que es derivada directamente del sánscrito, o sea, es una de las pocas lenguas habladas en el mundo que tiene relación directa con el sánscrito, con la lengua de los brahmanes. O sea que ellos han tenido, digamos, relación con el tronco original de donde nacen todas las artes de adivinación, la astrología india, que luego pasa a la China y se convierte en Zhuangzi Shu,
La lectura de mano, lectura de rostro que se practica en China también vino de la India. Entonces, los gitanos, como digo, vienen de ese tronco original y por eso es que ellos practicaron las artes de adivinación. Y cuando llegaron a Europa, justo en Europa recién habían entrado los juegos de cartas. Los juegos de cartas entran a Europa con los mamelucos, que eran los soldados esclavos que peleaban para los musulmanes. Entonces, en la península ibérica, o sea, en España, que es, digamos, donde era el reino musulmán, existía el reino musulmán de Andalucía, y entonces allí ellos son los que traen las cartas las llaman naip, entonces juegan con los naip, y de esa forma es como las cartas entran en Europa, ¿no? Y los gitanos cuando llegan a Europa ven las cartas y descubren que pueden ser adecuadas para adivinación, como ellos ya sabían adivinar, comienzan a utilizar las cartas para adivinar, y bueno, ese es el origen, ¿no? Entonces, porque, digamos, estaba explicando todo eso, pero algunas personas a veces tienen algún cierto tipo de prejuicio para el tarot, entonces hay que explicar cuál es su origen para que sepa que en realidad está emparentado con las artes de adivinación más tradicionales que vienen de la cultura védica, ¿no? Porque los gitanos son los que la desarrollan. Bueno, los Rom, para ser más específicos, ¿no? La raza Rom, ¿no? Y bueno, y como detalle cultural, los Rom, o sea, los gitanos, los cíngaros, los Rom, viven en diferentes países del mundo y ya su idioma se ha fusionado con los idiomas de los países en que radican. Sin embargo, cuando niños Rom de diferentes lugares del mundo se encuentran entre ellos, sean de Rusia, sean de Estados Unidos, de Sudamérica, y se encuentran los niños Rom, con lo poco que ellos conservan de su idioma original, pueden jugar entre ellos y conversar entre ellos, comunicarse entre ellos. O sea, quiere decir que su cultura todavía tiene una fuerte vigencia. Bueno, pasemos a nuestra lectura. Ya dejamos la nota cultural por acá. Bien, bueno. Esa es una lectura realizada como digo, con las 12 casas astrológicas. Entonces, al realizarse con las 12 casas astrológicas, nosotros vamos digamos, a darle un valor ya o un significado a cada a cada una de las casas, ¿no? Entonces, cuando hago una lectura general, si una persona viene por primera vez a mi consulta y uso la lectura astrológica como lectura general, entonces la casa uno se refiere al carácter de la persona. Pero cuando estamos pues en la lectura anual, ya es esto diferente, ¿no? Cuando estamos en la lectura anual, ya no me va a hablar del carácter de esta persona, sino más bien me va a hablar de cómo va a estar esta persona en su estado general y en su estado anímico durante el año, ¿no? Y entonces acá ese es el primer palacio, ¿no? Vamos a explicar primero los 12. Bueno, yo digo palacio porque tengo costumbre de usar la terminología china donde dice palacio, ¿no? En China se dice los 12 palacios, claro, acá son las 12 casas astrológicas, ¿no? En la segunda casa se refiere al dinero generado por la misma persona, o sea, lo que gana la misma persona. La tercera casa a los viajes cortos. En este caso el consultante es un hombre nacido en 1957, entonces, y digamos, ya no se puede referir a estudios primarios. Esta casa puede ser de los hermanos, pero no tiene hermanos tampoco, entonces para nosotros solo hablará de viajes cortos, ¿no? Y luego casa 4 se refiere al hogar, ¿no? Al hogar y al padre, pero en este caso, bueno, como esta persona ya es mayor, entonces se tratará solo del hogar, el papá ya no está. Luego tenemos la casa 5, la casa 1, 2, 3, 4, 5, efectivamente. Hijos, amantes, diversión. Bueno, no tiene hijos, así que veremos que será diversión o tal vez amante, de acuerdo a lo que salen las cartas, ¿no? Luego tenemos trabajo y salud. O sea, la interpretación va a depender de qué tipo de cartas salgan. O sea, ahora las cartas que salgan, voy a ver si se trata de trabajo o se trata de salud también, ¿no? Luego acá tengo socios y pareja, esposo, esposa. Bueno, en este caso esta persona está sola, ¿no? Puede ser socios. Y luego acá tengo
el dinero que viene por, digamos, terceras personas, préstamos del banco o personas que lo ayudan, el dinero que viene por terceras personas, también puede representar sexo, ¿no? Y esoterismo, ¿no? En este caso, las cartas no habla propiamente de sexo, ¿no? Puede ser de dinero, sí, después en un momento vamos a ver cuando veamos palacio por palacio, ¿no? Casa por casa. Luego tengo aquí la casa 9, y la casa 9 se refiere a los viajes largos, estudios superiores. Esta persona no está cursando estudios y es mucho mayor, entonces viajes largos, ¿no? Si tenemos viajes largos. La casa 10 es el desarrollo profesional, la profesión, y puede ser la madre, en este caso ya no está tampoco, ¿no? Una persona mayor. Tengo la casa 11, que es los amigos, a las ilusiones, los proyectos. Y finalmente, ¿qué es lo que esta persona tiene que aprender este año? ¿Cuál es su lección de karma? Entonces tengo las 12 casas, ¿no? Las 12 casas, y entonces ahora vamos a ir viendo casa por casa. Y vamos a ver también que en algunos casos hay algún tipo de interacción, ¿no? Entre las casas, ¿no? Entonces, bueno, y aquí, a ver un ratito. Bien, vamos, ahora vamos a verlo por separado. Acá hemos tomado las fotos también por separado. La casa uno, que es cómo va a estar esta persona, su estado anímico este año, ¿no? Entonces, este año, esta persona, digamos, en la primera parte del año, va a estar, digamos, acá la figura es muy gráfica, ¿no? O sea, este es alguien que está cuidando o viendo dinero que logró, dinero que obtuvo, ¿no? Digamos, el dinero que obtuvo esta persona, está cuidando el dinero que obtuvo, significa que de todas maneras va a estar controlando su presupuesto, ¿ya? Y luego va a tener un cambio radical. No sabemos qué cambio radical va a tener, pero tal vez sea un cambio de su situación, o sea, tal vez sea un cambio, digamos, de qué es lo que, digamos, quiere hacer él con respecto a la economía, ¿no? Porque esta carta acá, la primera, el 7 de oros, es una carta que nos habla de proyectos económicos, ¿no? Pero nos habla de dinero del pasado, porque la mirada del personaje está puesto hacia atrás, ¿no? Entonces, como la mirada del personaje está hacia atrás, es una carta, pues, que nos habla en realidad de pasado, ¿no? Bien, entonces, vamos, sabemos que esta persona este año va a tener un cambio muy radical, y ese cambio radical va a estar ligado con su economía y, digamos, debido a que la carta de la muerte también puede significar pérdida, significa que también puede hacer que tenga gastos muy fuertes o pierda dinero que obtuvo anteriormente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Y sobre todo vamos a ir viendo palacio por palacio, casa por casa, pero sin embargo, aquí, por ejemplo, y de acuerdo a esto, porque aquí yo tengo en la casa 2 tengo el ermitaño, se supone que a principio de año, o sea, el primer semestre del año, esta persona va a estar austera, porque la casa 2 es el dinero que gana la persona por sí misma, los recursos que genera por sí misma. Entonces, si en dinero que genera por sí misma va a estar austero, ¿no? Y como en esta carta también miras a la izquierda, ¿ya? Y sin embargo, en el segundo semestre aparece el 10 de oros, que el 10 de oros representa muchas satisfacciones, logros económicos y que la persona puede estar tranquila. Entonces, de acuerdo a eso,
De acuerdo a eso, entonces vuelvo a reinterpretar, ¿no? De acuerdo a eso, vuelvo a interpretar lo que acabo de ver, ¿no? Entonces, en la casa, en la casa uno, yo vi, digamos, que la persona estaba, digamos, entonces en este caso, como está mirando hacia el pasado, tengo esta carta, otra carta acá, entonces combinando esto, puedo decir de que en realidad la persona se encontraba cuidando el dinero, ¿no? Se encontraba cuidando el dinero, porque acá tengo una carta de austeridad, significa que el primer semestre va a estar cuidando el dinero y el segundo semestre va a tener un cambio radical. Y como esta carta acá indica que va a tener ingresos económicos obtenidos por su propio trabajo, entonces aquí el cambio radical ya no lo voy a interpretar como pérdida de dinero, que era cuando veía solo estas dos cartas, sino que más bien el cambio va a ser que de estar contemplando el dinero y viendo cómo lo gasta centavo a centavo, midiéndolo, va a pasar más bien a ganar dinero. Ese va a ser el cambio, o sea, significa que el segundo semestre de este año, esta persona va a tener un cambio bastante positivo, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos ya un buen punto ahí, ¿no? Va a tener un cambio positivo. Y ahora en la casa 3 que es de los viajes cortos, ya, y tal vez vaya digamos, este trabajo que va a conseguir va a implicar que se mueva o que viaje, ¿no? Porque la carta 2, el 2 de espadas, no estamos en viajes cortos, el 2 de espadas es una carta de contemplación, es una carta donde la persona se prepara para un periodo que va a venir, o sea, no va, digamos, a hacer nada, se está preparando, está analizando todos los pros y contras de todo. Las espadas son una carta de viento, entonces por tanto son de pensamiento también, rigen el pensamiento. Entonces la persona está pensando, está cavilando, está reflexionando sobre qué va a hacer y luego emprende el viaje, ¿no? Recordemos que la carta del loco significa movimiento, ¿no? Significa movimiento, significa viaje también, la carta del loco también es viaje, ¿no? Entonces esta persona, y debido a lo que me sale en las casas anteriores, yo puedo decirle que tal vez vaya a tener algunos pequeños viajes relacionados con el trabajo, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver primero la configuración total. Entonces tenemos luego la casa 4, ¿no? La casa 4 que es la casa del hogar, ¿no? La casa del hogar, o sea, cómo está la persona en su propia casa, en su propio entorno. Bueno, esta persona vive solo, así que se trata de su propio entorno, ¿no? Y diríamos que esta persona va a recibir algunas noticias, tal vez vaya a conocer a alguien, alguna persona con la cual, digamos, vaya a tener alguna relación amical, muy especial o algo más allá, pero digamos, pero en realidad dentro de su propio entorno, ¿no? Entonces no nos atrevemos a decir que sea romance, ya, a pesar de que las copas pueden ser romance, pero la sota es una carta que nos habla de noticias, nos habla de algo que llega, alguna novedad que está llegando, ¿no? Tal vez se reencuentre con alguien que no ve hace mucho tiempo, ¿no? Pero en el entorno. Y luego va a tener que, pasamos una carta de acción. Entonces nuevamente pasamos una carta de acción. O sea, el primer semestre va a estar tranquilo en su casa, tal vez reciba noticias de alguien, de una persona que estima mucho, ¿no? El primer semestre y el segundo semestre ya no se queda en la casa, ya no va a estar quieto en la casa, va a tener mucha actividad y va a tener actividad de algo nuevo. Hay algo nuevo que se está acercando con esta persona porque esta carta viene del lado derecho, el caballo viene del lado derecho y al venir del lado derecho implica que es futuro. O sea, hay algo que él todavía no conoce, no sabe, no ha pensado y ese algo lo va a hacer, digamos, salir de la casa, ¿no? Bueno, luego tenemos aquí, a ver qué palacio estamos. Siempre uso la palabra palacio porque estoy acostumbrado
la terminología china, 1, 2, 3, 4, 5, la casa 5, ¿no? La casa 5 está acá, la casa 5, hijos, amantes, diversión, no tiene hijos, hasta donde sabemos no tiene amantes, y diversión, bueno, entonces esta, digamos, configuración con la anterior va a ser más o menos así, ¿no? O sea, pasémoslo a la diversión, que es lo que le toca a esta persona, si se divierte o no se divierte. Y mire que el primer semestre aparece muy relajado, o sea, el primer semestre aparece como gozando algunas cosas y el segundo semestre con mucha incertidumbre, o sea, mejor dicho, como este palacio de diversión, en realidad esta persona el segundo semestre, pienso que con el cambio que va a tener, que el cambio radical, porque salió la carta de la muerte en la casa uno, con el cambio radical que va a tener, va a estar andando a tientas, no va a tener tiempo para entretenerse en nada, y digamos, en tema de diversión va a estar totalmente perdido, o sea, mejor dicho, no va a tener tiempo para disfrutar como tal vez en este momento pueda estarlo haciendo, debido a que no se encuentra desocupado y está, digamos, más en la casa, ¿no? Muy bien. Y acá, luego vamos a la casa 6, que es salud y o trabajo. Salud y o trabajo, pero esta casa, la casa 6, ¿no? Salud o trabajo, pero aquí yo tengo dos cartas para el primer semestre y para el segundo. La carta de la reina de oros no tiene ninguna connotación especial para salud, ¿ya? Y la carta digamos, del colgado, en tema de salud, significa alguna, digamos, que la persona queda inmovilizada por algún accidente, por alguna enfermedad, tiene que guardar cama o algo, pero al estar combinada con esta otra ya no va a significar eso, ¿no? Entonces, en realidad, en tema de trabajo, el primer semestre la persona va a estar relajada porque todavía tiene dinero del pasado, esta carta mira hacia atrás, y el segundo semestre va a tener que hacer gran esfuerzo porque esta carta significa sacrificio. O sea, el segundo semestre del año esta persona va a estar muy, muy, muy ocupada, muy atareada en temas de trabajo, lo cual es bueno, ¿no? Es una buena noticia saber que va a estar ocupado, pero va a estar tan ocupado que no va a tener tiempo para distraerse ni para nada, ¿no? Pareja o socios, bueno, esa persona no tiene pareja, en algún momento tuvo asociados de trabajo, personas con las cuales se asociaba, pero no un negocio formal, digamos, ¿no? Entonces, pero vamos a ver qué significa esto acá, ¿no? Ya, ojo, esta carta representa a alguien que se está alejando del peligro. Ojo, tenemos cartas de espadas, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque en temas sea de pareja o sea de socios, no aparece bien. Bueno, definitivamente no sale nada de pareja porque las dos son cartas de espadas, que las espadas siempre son cartas que nos hablan de conflicto, de problemas, ¿no? Y en el segundo semestre aparece descansando, meditando, tratando de, digamos, de superar algunas situaciones, algunas cosas que digamos, lo, esto, lo han cansado, situaciones que lo cansan, ¿no? Entonces, nuevamente, aquí diremos que no es buen año para que haga negocio en sociedad con nadie, no es un buen año tampoco para temas de pareja, ¿no? Luego tenemos la casa 8, que decíamos que la casa 8 es viaje, es dinero que viene de otras personas, ¿no? Sexo, o sea, puro sexo, vida sexual,
esoterismo. Bueno, acá, yo me acuerdo, ¿no? Cuando hacíamos la lectura anual, saben que yo dicto tarot también en idioma chino, ¿no? Y digamos, cuando se hace con arcanos mayores esta lectura, se usa dos barajas, cosa que la primera línea se tira con una baraja y la segunda línea con otra baraja, ¿no? Saben las combinaciones, ¿no? Entonces, mis alumnas chinas, muy, muy divertidas, cada vez que se iba a abrir este palacio, decían, sexo, sexo, pero ya, como tema divertido, pero no necesariamente va a hacer algo de sexo, ¿no? Aquí, como es dinero que viene de otras personas, en realidad va a recibir ayuda, va a recibir ayuda, que está el carro, que es una carta de éxito, esta persona va a recibir ayuda, alguien lo va a ayudar, ¿no? Y aquí tenemos la reina de copas, que se refiere a una persona, no necesariamente es mujer, podría ser una mujer, pero va a recibir ayuda, porque las copas significa sentimientos y puede ser también una persona muy retraída, que habla poco, no necesariamente de sexo femenino, ¿no? Ya. Y esa combinación no es una combinación pues, que sea de sexo, porque las combinaciones de sexo son diferentes, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener digamos, cartas como el diablo, ¿no? Que el diablo sí es una carta netamente sexual, ¿no? De instinto sexual, bueno. Entonces, y ya vimos acá, no voy a abrir el, el paño acá, y luego tengo la casa 9 que es los viajes largos. Entonces, en tema de viajes largos, esta persona de repente va a tener que ver, revisar muy bien si es que va a hacer algún viaje largo o no. Bueno, esta sí vale la pena ampliarla. Vamos a ver si por acá, los viajes largos, perfecto, ya. Esta persona va a tener que analizar muy bien, pues esta carta del juicio significa analizar todos los pros y contras, analizar detenidamente una y otra vez. O sea, si es que le conviene viajar o no, pero tal vez para los viajes largos vaya a tener que hacer un gran esfuerzo porque la carta número 5 de bastos es una carta de trabajo, pero es una carta muy de competencia, ¿no? Es una carta muy de competencia. Entonces, como que los viajes largos, digamos, no van a ser muy, muy, digamos, como podría decir, eh, no va a ser algo fácil para él, ¿no? No va a ser nada fácil. Entonces, pensemos que tal vez por trabajo lo haga y viajes largos no le recomendamos que se embarque en viaje largo porque va a ser un tema muy difícil, muy pesado, ¿no? Bueno, ya también sale que él mismo lo va a evaluar muchas veces, ¿no? Luego tengo la casa 10 que es la profesión, y acá nuevamente coincide con otros palacios en que él va a tener un gran cambio, porque tengo la luna, que significa el primer semestre. En el primer semestre va a estar muy preocupado en el tema profesional, ¿no? El primer semestre para él, digamos, le trae mucha preocupación, mucha incertidumbre, como decía. En el segundo semestre ya va a estar generando recursos. En el segundo semestre va a estar generando recursos. O sea, el segundo semestre del año se presenta muy bien en ese sentido, ¿no? Tengo aquí luego la casa 11 es los amigos, ilusiones, ¿no? Está aquí la casa 11, amigos e ilusiones, ¿no? Y bueno, esta también vamos a ver proyectos, amigos, qué pasa con sus amigos también, qué sucede con sus amigos. Y esta es una carta que nos va a tener, digamos, varios mensajes, ¿no? La carta de la fuerza, salió una carta de arcanos mayores. La carta de la fuerza nos indica, ¿no? Que esta persona va a tener amigos de él que van a trabajar muy minuciosamente, amigos de él que van a tener mucho éxito, pero también significa que él mismo también va a tener éxito en proyectos porque este palacio es de proyectos, ¿no? Entonces va a tener que esforzarse bastante el primer semestre, que sale la fuerza, y en el segundo va a tener éxito en proyectos. Pero también va a tener amigos que va a tener éxitos en sus proyectos, ¿no? Y finalmente tenemos qué es lo que le toca a él aprender este año, ¿no?
Entonces aquí tenemos el sol y los pentáculos. Entonces significa que él va a tener que aprender a ser más franco, más transparente, más expansivo, tiene que relacionarse más, tiene que abrirse más, tiene que, digamos, estar más yang, porque el sol es yang, el sol es activo, el sol es comunicación, el sol es multitud, es mucha gente. Significa que él necesita relacionarse mucho más para poder generar recursos económicos, para poder tener trabajo, ¿no? Necesita trabajar mucho más las relaciones. Bueno, y algo que no hice al comienzo, pero que, bueno, no es tarde para hacerlo, más vale tarde que nunca, es el conteo de las cartas. Cuando hacemos una lectura con toda la baraja, tenemos que contar cuántas cartas tenemos de cada grupo, ¿no? Entonces tenemos arcanos mayores, vamos a ver, ¿cuántos arcanos mayores tenemos? Un arcano mayor, dos arcanos mayores, tres arcanos mayores, cuatro arcanos mayores, cinco, seis arcanos mayores, siete arcanos mayores. Entonces, si tenemos siete arcanos mayores de una tirada de 24 cartas, 7 por 4, 7 por 3, 21, es casi la tercera parte, casi un poco más digamos, casi la tercera parte de las cartas son arcanos mayores. Significa que todo lo que se está haciendo en esta lectura, todo va a ser muy importante y que este año esta persona va a tener que tomar decisiones muy importantes, va a tener cambios muy, muy importantes en su vida, ¿no? Porque predominan los arcanos mayores. Hay siete arcanos mayores, es bastante, ¿no? Siete u ocho arcanos mayores es un montón en una tirada, ¿no? Luego vamos a buscar, perdón, no siete, son ocho arcanos mayores. Son ocho. Tengo acá también la muerte. Entonces tengo ocho arcanos mayores, ¿no? 8 por 3, 24, exactamente la tercera parte de las cartas que tengo arcanos mayores y tengo cuatro palos, o sea que hay un predominio de arcanos mayores. Este año esta persona va a tener que tomar decisiones muy, muy importantes y todo el consejo que le está dando el tarot de temas muy, muy trascendentes para él. Vamos a ver cuántas cartas de oros hay. Perdón, perdón, perdón. Y sigo con el error. No tengo ocho, tengo nueve arcanos mayores. Qué horror. Qué horror que no me haya dado cuenta. Tengo nueve arcanos mayores, o sea, un montón. Tengo un montón de arcanos mayores. Entonces, muchos, muchos arcanos mayores. Entonces, con más razón, ¿no? Va a haber cambios muy, muy, muy radicales este año. A ver, vamos a ver los oros, ¿ya? Una carta de oros, dos cartas de oros, tres, cuatro cartas de oros, cinco, seis cartas de oros. Hay seis cartas de oros, ¿no? A ver, que me están ayudando. Oros, así para que sepa qué es. Seis dijimos, ¿no? Seis cartas de oro, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, a ver. Una, dos, claro, tres. Esperen, este rey creo que no es este rey creo que no es de oro, creo que este rey creo que es a ver, ¿es de oro o no? Vamos a ver un ratito. Sí, este rey es de oros, efectivamente. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cartas de oros. También tengo predominio de oro, ¿no? Vamos a ver bastos. De los bastos, ¿cuántos bastos tengo? Tengo carta de bastos. Por acá abajo, ¿no? Una carta de bastos. Una carta de bastos. Tengo solo una carta de bastos. Miren, tengo solo una carta de bastos.
¿no? Que es muy, digamos, interesante porque sale muchos oros, pero sale solo una carta de bastos. Entonces significa que va a tener que hacer algún manejo económico o algo, en realidad más que el trabajo en sí, tal vez el trabajo que vaya a tener va a ser más en temas financieros, un tema así, porque digamos, no salen muchas cartas de bastos, que bastos en sí es trabajo, ¿no? Ya, a ver, copas, ¿cuántas copas tengo? Una copa, dos copas, tres copas. Tengo tres cartas de copas y finalmente espadas. ¿Cuántas espadas tengo? Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco cartas de espadas. A ver, cinco más tres, ocho, nueve, nueve, 18 más seis, 24. Muy bien, perfecto, ya. Entonces va a ser un año con muchos conflictos, porque tengo cartas de espadas, bastantes cartas de espadas, conflictos económicos, o sea, temas económicos muy, muy importantes, más que en sí el trabajo, va a tener que hacer mucho manejo económico, ¿no? Entonces, esta es una diferencia entre la lectura con arcanos menores, con toda la baraja, la lectura con arcanos mayores, porque en esta lectura tengo que contar cuántas cartas salen también de cada grupo para de acuerdo a eso también tener una evaluación sobre el resultado de la lectura, ¿no? Entonces vimos que prácticamente no hay cartas de copas, o sea, no es romance. Entonces, más que tema de trabajo en sí, va a tener que solucionar temas económicos y va a haber conflictos. Bueno, pero ya tenemos la lectura de En Palacio por Palacio. Y ahora otro tema, ¿no? Esta persona preguntó, porque después de la lectura general, las personas consultan sobre ya un tema específico. Y para el tema específico prefería hacerlo con la lectura de los 22 arcanos mayores y utilicé la baraja, el, el tarot 3D, el tridimensional, utilicé el 3D porque en el 3D la carta de la emperatriz y la carta del sumo sacerdote, bueno, la emperatriz sí tiene una mirada, en la 3D mira hacia la izquierda, pero el sumo sacerdote mira de frente porque esto quería tener un poco más de claridad porque a él le puse la carta del sumo sacerdote. Él quiere saber si va a poder comunicarse o no con una amiga querida con la cual, digamos, está distanciado hace mucho tiempo. Y como esta persona tiene su pareja, esta persona, entonces a ella le he puesto emperatriz, pero a él le he puesto el sumo sacerdote, ¿no? Porque él ya es un hombre mayor. Y entonces, cosa que, digamos, en todo caso, aunque no se está preguntando por él, el emperador sería la pareja de esta persona, ¿no? Y como el sumo sacerdote y la emperatriz miran en la misma dirección en el tarot de Marsella, más miran hacia la izquierda, entonces por eso yo preferí usar el tarot de 3D para por el sumo sacerdote mira de frente, ¿no? Ya, entonces vamos a ver qué pasó con esta lectura, ¿no? Qué nos dice esto, ¿no? Y acá es muy interesante, esta lectura es muy interesante, bueno, todas las lecturas son interesantes. Ya, aquí comienzo con, primero ubico a mi consultante, el sumo sacerdote está acá, significa que él está en una situación pasiva en esta coyuntura, porque está en la fila inferior, entonces es una cosa en la cual él no tiene gran decisión. Y ojo, la emperatriz apareció en el centro, la emperatriz apareció en el centro y esto es muy importante. Es muy importante porque al ser el sumo sacerdote en esta baraja, una carta que mira de frente, esto va a ser el pasado y para la derecha va a ser el futuro, pero igual, para mí significa que esta persona no tiene una visión total de todo el panorama, porque está a la mitad, ¿no? Entonces hay un panorama que no ve, pero esta carta que está encima, que es la carta de la emperatriz, al estar sobre la carta central de la posición de arriba, significa que tiene una visión completa de todo
está muy consciente de todo lo que ha pasado, de todas las cosas, mientras que nuestro consultante solo tiene una visión del 50%. O sea, hay muchas cosas que él no sabe y ella sabe muchas, muchas cosas más de las que él está enterado, ¿no? Y entonces, y tenemos varias cosas. Al estar la carta de ella en la segunda fila, o sea, en la fila central, y estar sobre la carta de él, significa que ella no le presta atención a él, porque la carta está encima. La carta está encima, supongamos que fuera una lectura de padre e hijo, si la carta del hijo estuviera encima, significa que no le hace caso al papá, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en este caso, digamos, esta carta no significa que ella no le presta atención a él, no le está prestando atención, ¿no? Sin embargo, está consciente de todo, absolutamente todo, porque la carta ya está al centro. Pero ahora analicemos la parte psicológica de nuestro consultante. En primer lugar, él está pensando mucho en ella, está pensando en su mundo, esta es la carta del mundo, está pensando mucho en su mundo, está pensando en problemas económicos que ha tenido, en trabas económicas, porque tengo acá el colgado y tengo la rueda de la fortuna, que es el dinero, ¿no? Ha tenido trabas económicas y está viendo hacia el futuro, digamos, que con temas que lo estresan, a él le preocupan temas y él, digamos, siente mucho cariño hacia esta persona, ¿no? Porque acá tenemos la carta de los enamorados, siente mucho cariño hacia la persona y este tema lo estresa porque él mira hacia acá, hacia el futuro, ¿no? Ya. Y sin embargo, digamos, en el caso de ella al estar su carta en la segunda fila, en la fila central, va a ser diferente, porque él, al no tener ninguna carta debajo de él, significa que no tiene sustento, no tiene sustento, significa que en esta situación en la cual él quiere reencontrarse con su amiga, él no tiene ningún recurso, no tiene nada que lo apoye para hacer esto. Y al estar la carta de ella en esta posición central, está en una de las posiciones que nosotros llamamos de conclusión, que las conclusiones son las cuatro esquinas, ¿no? Las cuatro esquinas más el centro son las conclusiones. Significa que acá quien va a decidir va a ser ella. O sea, ella es dirimente. Él no tiene ninguna capacidad de decisión en este tema, ¿no? No tiene ninguna capacidad de decisión en este tema. Entonces, sobre si ella se va a comunicar o no con él, tenemos aquí la carta de la templanza que representa la comunicación. El teléfono está muy lejos. La carta de la templanza no está entre ellos, ¿no? Entonces no vemos carta de comunicación. Ella está pensando en sus proyectos, ella está pensando que ha tenido mucho estrés, que esta es una relación, siguen siendo amigos, ha tenido mucho estrés, que es una relación que ha tenido que manejar con mucho tacto, ella ha tratado de utilizar mucho tacto y ella está, digamos, de todas maneras tiene muchas dudas con respecto a eso, porque acá está la luna, está viendo los temas económicos y temas económicos estancados, cosas que no han caminado, ¿no? Eso es lo que está mirando, entonces digamos como que a ella no le interesa mucho y ella está en una situación en la cual tiene mucho más, digamos, sustento, a pesar de que la situación económica de ella está un poco estancada en este momento, pero ella tiene mucho más sustento porque las cartas de casa son los enamorados, el sumo sacerdote y el colgado, significa que ella ha tenido ya, digamos, grandes satisfacciones a nivel profesional, a pesar de haberse estancado, ¿no? Y entonces, porque las cartas tienen diferente interpretación, acá ya no solo representa al consultante, sino representa algo para ella, que es su desarrollo profesional, ¿no? Entonces, yo no veo carta de comunicación, acá ella aparece, digamos, si bien es cierto, la carta de ella mira hacia la izquierda, significa que no le presta tal vez la atención debida o no escucha como debería a su esposo. Sin embargo, aparece ligada a la carta de su esposo con el diablo, con los enamorados. Entonces, de todas maneras, tienen una relación muy fuerte, tienen una relación muy fuerte, vigente, una relación vigente, pero ella está viendo otros horizontes, ¿no? Que en este caso no es el tema de consulta, ¿no? Pero el tema de consulta es si esa persona se comunicará o no con este amigo que la quiere buscar, o si él logrará comunicarse con ella. Y el corolario al final es,
hay que tener mucha paciencia, está acá la sacerdotisa, hay que tener mucha paciencia, hay que obrar con sabiduría, no cometer locuras, o sea, no, hay que tener mucho cuidado, justamente orar con paciencia y con sabiduría para no cometer locuras, no recurrir a los contactos sociales comunes, porque tenemos el mundo y la emperatriz, la sociedad, las relaciones sociales, el mundo del mundo, y trabajar para que esto se restablezca en una manera, digamos, está la Carta de la Justicia, en una manera equitativa, en un tema, digamos, porque la persona debe hacer un análisis sobre los pros y los contras de esta relación, ¿no? Y eso se debe, digamos, de trabajar, es un tema en el cual hay que debe trabajar. Entonces, digamos que esta persona va a tener que trabajar mucho, muy racionalmente, analizar todo, ¿no? Y como digo, va a tener que recurrir a los vínculos sociales, ¿no? Si quiere retomar contacto con esta amiga que él ha dejado de ver, ¿no? Bueno, ¿tenemos algún comentario, alguna duda, error, omisión? Bien. Bueno, entonces este era un ejemplo de lectura anual con los arcanos menores, con toda la baraja, y luego una pregunta específica que se hizo en arcanos mayores, ¿no? Entonces, y las consultas anuales en realidad se hacen así, porque la persona se hace una lectura general, pero después la persona quiere saber diferentes temas, diferentes cosas y puede ir preguntando, ¿no? Por un negocio específico, por una sociedad, de repente quiere hacer un negocio de sociedad, pues, diferentes cosas, ¿no? Entonces, por eso es que una consulta así puede durar más de una hora incluso, ¿no? Una lectura anual, porque, digamos, comenzando solamente con la lectura anual, con la tirada astrológica, ya puede irse como media hora y si la persona tiene muchas dudas o cosas, tal vez una consulta así puede extenderse hasta una hora y media, ¿no? Ya, lo ideal de una consulta de tarot es que sea una hora porque la persona se satura con tanta información y en realidad, si bien es cierto, en nuestra escuela de tarot tenemos un código de ética que es muy largo. Por supuesto, yo firmaba adheriéndome al código de ética, yo me adhiero al código de ética, pero digamos, yo me baso más en los principios del I Ching, que a mí me parece más fácil, ¿no? Porque el I Ching es muy, muy práctico en ese sentido. El I Ching dice, si no hay duda, no consulte. Si no es correcto, no consulte. Y si no hay sinceridad, no consulte, ¿no? Entonces son las tres pautas del I Ching. Y yo estas tres pautas del I Ching las utilizo, digamos, en el tarot, porque en realidad en todas las artes de adivinación va a ser similar, ¿no? Claro, el código de ética, como digo, en nuestra escuela nos dice un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, las tiradas invasivas, ¿no? En este caso, la consulta que hace esta persona, este señor, es sobre si podrá o no él retomar contacto con una vieja amiga, ¿no? Entonces, en este caso es eso, o sea, no es sobre qué hace su amiga, qué se está haciendo, si, o sea, no, porque nosotros nunca preguntamos eso, no lo hacemos, no es ético. Preguntamos todo lo que concierne al consultante. Y si el consultante quiere saber, digamos, si le puede ir bien en un negocio con alguien, si le puede ir bien en una relación de pareja con alguien, la pregunta está, digamos, relacionada con él, ¿no? Entonces se hace esa función. Pero si el consultante dice, quiero saber si fulana tiene una relación con sutano, manam cancho, eso no se puede hacer. Bueno, recordando siempre que el tarot de las artes de adivinación en general siempre debe mantenerse la ética, ¿no? Y la consulta, sobre todo para ayudar a la persona a, digamos, resolver ciertas situaciones y poder ayudarse a sí misma. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por escucharnos y estamos entrando en el año 2024, ya nos preparamos para el año nuevo chino también. Espero que este año les traiga mucha felicidad a todos, que tengan mucha salud, que gocen en compañía de sus familiares, armonía en sus hogares y éxito en sus proyectos. Saludos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.